Okay, people, we're going to start. Vamos a empezar. Today we're going to finish with the WH questions and we're going to start with the next topic that is the adverbs of frequency, as well as we're going to work with the activity that you need to deliver for this week. Vamos a terminar el tema o la temática de las WH. Vamos a trabajar otro tema adicional que necesitan, que son los adverbios de frecuencia, y vamos a finalizar la sesión trabajando en el material que deben entregar para esta semana. De esa forma, pues van a tener la tarea hecha de una vez y salen de una vez de esta actividad. ¿Listo? So, let's start remembering the WH questions that we used last class. And while the other students are coming, I want you to write down one question with any of the questions that we use. Entonces, mientras esperamos que esos 10 compañeros que nos faltan se conecten, quiero que recordemos las WH que trabajamos ayer y con el tema de las vacaciones me regalen una pregunta en presente simple usando cualquiera de las WH que se refieran a las vacaciones. A ver, a uno de los 24 que estamos acá, regálenme una pregunta, una sola. So tell me, copy the question. Who travels to Barranca? Very good. Ahí, chicos, los demás, esa pregunta está en singular o plural. Estamos preguntando quiénes viajan o quién viaja a Barranca. Singular. Very good. Now, Antonio, your question. Maria Camila, your question. Ivana, your question. Everybody must write down one different question in terms of vacations or holidays. Tell me, ¿quién más? What's your next destiny from the vacation? Okay, so we can organize the question. Vamos a organizarla. So what's your next destiny for your vacations? Right? Or for your holidays. Cualquiera de las dos. La parte británica. Good. For, no from. Okay? Good. Perfect. The others, what happened to the rest? ¿Qué pasa con los demás, chicos? ¿Dónde están? Sus preguntas. Come on. Don't worry, Carol. Van conectándose y luego van mirando en, las grabaciones que quedan guardadas. Pueden ver la temática, si se les corta, si no escuchan bien. La idea es que aparezcan aquí en el chat y que podamos avanzar la clase y realizar las actividades, ¿ok? What does Antonio do in holidays? Perfect. Muy bien, Antonio. Very good. What does Antonio do in holidays? Very good. People, let's keep on moving. Let's continue. We're going to work now on the word how. Vamos a mirar el how. When does Pepe to Bogotá? ¿Qué, Paola? When does Pepe to Bogotá? ¿Cuándo Pepe a Bogotá? ¿Qué?
Remember to use the verb. Es muy importante trabajar los verbos y poner los verbos, porque si no la pregunta queda como ¿qué? Exacto. When does Pepe travel to Bogotá? Very good. O les dije, vayan desayunen antes para que no se coman las palabritas, etc. Hi, Stuart. Let's start now. How? How. La gran diferencia en pronunciación entre who y how, ¿cierto? Porque son dos preguntas que se confunden en pronunciación. Esta se va a pronunciar who. Bueno, en inglés el sonido se escribe con H, ¿no? Y la otra, how. La otra se pronuncia how. Who y how. Ojo con esto. How in this moment. How es para preguntar las formas de hacer algo, o el proceso, o el procedimiento, las instrucciones, el paso a paso para poder crear algo. How. Con el verbo diferente al verbo to be, va a tener la estructura normal, ¿cierto? Donde tenemos la WH how al principio, tengo el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Good. So in that way we're going to use the grammar structure for how. Esa es la estructura gramatical del how. Y me está preguntando, hi Andrés, me está preguntando ¿cómo hace para hacer esa acción? Right? So, there is the example. En el ejemplo dice, how does your friend get to San Andrés? ¿Cómo hace su amigo para llegar a San Andrés? Él llega ahí en avión. Pay attention to this important thing. Cuando hablamos de medios de transporte siempre utilizamos la palabrita by. Sí, en español nosotros decimos en carro, en avión, en bus y utilizaríamos la preposición in, pero en inglés es con la preposición by plane, by bus, by car, etc. Now let's check another example of the question how. How do you study at home? Es que les estoy preguntando con esta pregunta. How do you study at home? Hey, ¿cómo estudias en casa? Entonces ustedes me deben regalar como el paso a paso o lo que hacen para poder estudiar. Ese es el how. La pregunta que quiere saber las instrucciones para realizar algo. Entonces ustedes dicen, bueno, primero yo prendo el computador, segundo yo me organizo, tercero, cuarto, etcétera. O sin necesidad de decir paso a paso, dan una oración explicando el cómo se hace. Good. But resulta que how, with verb to be, con el verbo to be, la palabrita how, ya no está hablando del proceso, del protocolo o del paso a paso, sino están hablando del estado momentáneo de la persona, right? Cuando le preguntan, hey, how are you? ¿Cómo estás? ¿Sí? Ya la pregunta how quiere saber el estado emocional suyo en este momento. So for example, Andrés, that you are the last one. How are you today? How are you today, Andrés? Good. Ojo con la palabrita good, porque good cambia de significado entre el ser y el estar, ¿cierto? Entonces la gente queda como, ¿Andrés es bueno o Andrés está bueno? Entonces, niñas, ustedes que lo distinguen más que yo, ¿será que Andrés es bueno o será que Andrés está bueno? How are you? So, cuando queremos responder qué bien, la palabra es well o very well. Esa es la expresión para decir bien, profe, o bien, very well.
no good, right? O podemos decir fine. Ese fine es como ahí respirando porque es gratis, ahí pasándola. Good. So let's keep in mind those aspects. Good. Now, how have different complements. El how va a tener varios complementos que van a ir inmediatamente al lado de la palabrita. Y cada complemento va a tener un significado diferente junto con la palabra how. Es decir, la palabra how va a convertirse en diferentes significados. Fíjense que el primer significado, solita la palabra how es cómo. Pero ahora si utilizamos la expresión many, ya la palabra how va a dejar de ser cómo y va a significar cuántos. So, how many significa cuántos. ¿Y qué estoy preguntando yo con el how many? ¿Quién me dice? Cantidades, exacto. Quiero saber cantidades. Estoy preguntando por cantidades. But attention on something important. Ojo a algo importante. El how many se utiliza para cosas contables. Countable things. Para cosas que yo puedo ver a simple vista y contarlas a simple vista. So, when you say how many, aparte de poner el many al lado del how, deben ser conscientes de poner la palabra por la cual yo estoy preguntando la cantidad inmediatamente después de la pregunta. Porque si no también nos pasaría como el which, que quedaría como incompleta, ¿cierto? Porque si preguntamos cuántos hay ahí, ¿cuántos hay qué? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos estudiantes hay ahí? ¿Cuántas mesas hay allí? ¿Cuántos pupitres hay allí? Etcétera. La palabrita por la cual yo estoy preguntando la cantidad debe ir inmediatamente después del how many. Y para cosas que son contables. Here you have the example with verb to be. Tenemos aquí el ejemplo con verbo to be. How many students are there? But also we can use, of course, with different verbs rather than be. Entonces tenemos también igual ejemplo con Antonio. Sí, vamos a mirar ahorita otro complemento que nos va a llevar allá a lo de la edad, ¿vale? How many mobile phones do you see in the classroom? ¿Sí? Con diferentes verbos también se va a manejar la misma estructura. How many mobile phones do you see? How many girlfriends do you have? How many teachers do you have? ¿Cuántos profesores tiene? ¿Cuántas novias tiene? Etcétera. Con diferentes verbos al verbo to be también se puede utilizar el how en la misma forma estructural. Now, we have the word match. Y ahora tenemos la palabrita match. Y match va a tener un significado parecido al many, solo que en este caso es for uncountable things. ¿Sí? Solo exclusivamente para cosas que son incontables. ¿Cuál es un tip para reconocer la diferencia entre las dos? How many es para lo contable y por tanto la palabra por la cual yo voy a preguntar debe estar también en plural. Ojo con eso. Cuando uso many, la palabrita de al lado debe llevar plural. ¿Por qué? Porque pues estoy preguntando cantidades, ¿sí? Y para preguntar cantidades yo no digo cuánto computador hay ahí, no. ¿Cuántos computadores hay ahí? Entonces, ojo con esta clave. Cuando es many, la palabrita al lado debe ir en plural. Pero cuando es much, como estamos hablando de una palabra incontable, por obvias razones esa palabra debe ir en singular, porque esta pregunta sí está preguntando por lo singular, por lo incontable. Por eso en español yo digo cuánta o cuánto, cuánta luz hay, cuánta agua hay, cuánto gas hay, ¿verdad? Entonces pregunta para hablar acerca de la cantidad, how much para lo contable, perdón, how much para lo incontable, how many para lo contable. Good. Now that you have how
with different verbs, that verb to be. And we finish with how plus other complements. Ahora sí miramos la pregunta que hizo Antonio. How con otros complementos. La mayoría de complementos que yo utilizo con how van a tener que ver con los adjetivos. Yo puedo poner un adjetivo al lado de how y estoy preguntando también por cantidad, pero por una cantidad abstracta cuando son adjetivos abstractos. Por ejemplo, la belleza, la inteligencia, eh, la fealdad, todos aquellos adjetivos de opinión, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, how beautiful is María Camila. ¿Qué tan hermosa es María Camila? Entonces te dirán mucho, poquito, nada, ¿cierto? Con la palabra old, la pregunta tiene una pronunciación diferente y por supuesto estoy preguntando por la edad. Su pronunciación no es con how, como con cuando vemos la pregunta solita, how, how, no. La pregunta es con U, con O-U, how, how old are you? How old sería la pronunciación. How old are you? Decide para que no confundan las dos. How are you? How old are you? How are you? How old are you? Bien. Ya voy a explicar how long y how far, Jericho, estamos uno por uno. Ahora sí vamos con how old, perdón, how long. How long, ¿qué tan largo sería la traducción literal de esa pregunta? Sí, María Camila, la pronunciación cambia dependiendo del complemento, pero solamente cuando hablamos de estos otros complementos, ¿sí? Cuando está la palabrita sola es a-u, how. Cuando es con many, con much, igual. How much, how many. Pero con estos otros complementos, la pronunciación va a ser how. How old, how long, how often. ¿Ves? ¿Lo escuchas? Venía a comentarles el how long. How long literal es qué tan largo. Pero resulta que aquí yo no estoy hablando de qué tan largo en centímetros, qué tan largo en medida, sino se refiere al tiempo, qué tanto dura en tiempo hacer algo, ¿sí? How long is your class? ¿Qué tan larga es su clase? No en medida, sino en tiempo, ¿sí? ¿Qué tan larga es en tiempo la clase? How long is your class? How long does it take to get Bogotá? ¿Qué tanto se toma en llegar a Bogotá? Entonces, how long es para hablar de tiempo, ¿sí? Es otra forma de preguntar en la cuestión del tiempo, pero no la vamos a confundir con la hora, ¿no? What time es la hora exacta y how long el tiempo que se demora realizar una acción. How often, chicos, how often es la que vamos a utilizar a continuación con el siguiente tema. Often significa de vez en cuando, solito. Pero si pongo la palabrita often con how, va a significar qué tantas veces o cada cuánto. Qué tantas veces o cada cuánto. Y con ello estoy preguntando la frecuencia con la cual la persona realiza una acción. ¿Listo? Entonces, ojo que cada uno de los complementos está expresando una pregunta diferente. Bien, entonces how es una de las preguntas que es más pluralizable, es decir, que se puede utilizar en muchos otros aspectos, aparte de su significado individual, y cada pregunta, obviamente, me va a querer que yo le dé una respuesta exacta. How old? La edad exacta. How long? El tiempo exacto. How long? La frecuencia exacta. Good. So in that way, we finish the topic about the WH questions. Good. Entonces ya con esto terminamos el tema de las WH.
Este tema deben utilizarlo al momento de crear su libreto si deciden escoger el tema de las vacaciones. Entonces, ¿qué se pueden inventar? Que, hey amiga, ¿cómo estás? ¿Y qué vas a hacer en las vacaciones? ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién vas? Y hacen las preguntas y crean esa conversación. Let's have a look now to the next topic. The next topic is the adverbs of frequency. Good. So I'm gonna look for a video to watch and then we're going to pay attention on the topic. So, antes de entrar a ver el tema, I want you to watch. Vamos a observar este video, tomen apuntes de todo lo que van a ver en el video y luego observamos la presentación. So, the video show us just, so the video only show us like the adverbs that we are going to use, right? But now we need to pay attention how we are going to use them and just grammar structures that we need to take into account. So, adverbs of frequency are special words which tell us how often do we do an action. We use them in present simple to make descriptions about the times we do activities in daily life. Para ellos son los adverbios de frecuencia, nos explican
Son palabras especiales que nos dan a entender las veces en las que yo hago una acción, right? ¿Qué tantas veces yo hago algo, una actividad en mi día a diario? Now, los adverbios más comunes de frecuencia, we have always, usually, occasionally, rarely, sometimes, never, seldom, seldom, often, etc. But we need to take into account the order. Ellos se llaman adverbios de frecuencia. I'm sorry, I forgot that. Son adverbios de frecuencia indefinidos, me olvidé la palabra, porque no me explican una cantidad exacta de tiempo con la cual yo gasto para esa acción, sino que me indican como un porcentaje más o menos de frecuencia con la cual yo hago esa actividad. And if you can notice, los tenemos separados como en azulito y en rojo, porque eso quiere decir que vamos a hablar de adverbios, pues sí, de adverbios positivos y de adverbios negativos, ¿sí? Entonces, estos adverbios son positivos porque indican que esa frecuencia es bastante alta. We have 100% always, que significa siempre, usualmente, frecuentemente. Often y sometimes pueden traducirse ambos como a veces y de vez en cuando. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el often es un poco más frecuente que el sometimes. El sometimes es 50-50. La mitad del tiempo sí, la otra mitad no. Pero el often ya indica que la frecuencia es un poquito más elevada en la posición positiva, es decir, que se realiza la acción con más frecuencia que en el sometimes. Ya a partir del occasionally, el seldom, el rarely, never, son frecuencias negativas porque indica que es muy rara vez, es muy extraña el tiempo que se le dedica a esa actividad. And we need to be clear on this, necesitamos dejarlo muy claro por las estructuras gramaticales, right? Las reglas, bueno, hardly ever también se incluye aquí dentro de ellas. Vimos en el video otras varias, ¿sí? Que pueden ser sinónimas de las que tenemos allí. Por ejemplo, el rarely es sinónimo de hardly ever, ¿sí? Como puede estar en una escala del 3%, del 4%, depende. Pero sí, hardly ever es una negativa. Entonces, si en el video vimos un poco más de palabras, igual debemos tener en cuenta cuáles pertenecen al grupo de frecuencias positivas y cuáles al grupo de frecuencias negativas por lo siguiente. Las reglas para usar los adverbios en oraciones. Siempre, siempre, siempre vamos a utilizar los adverbios en positivas y en preguntas. Su estructura en oraciones positivas es esta. Primero va el sujeto, luego el adverbio de frecuencia y luego el verbo, cuando hablamos de verbos diferentes al verbo to be. Porque cuando usamos el verbo to be, el adverbio va después del verbo to be. Voy a escribirle unos ejemplos en el chat. Ejemplo. He always studies English. He always studies English. Si se dieron cuenta, el adverbio always está antes del verbo estudiar. Y así va a ser con todos los adverbios cuando vayamos a hablar de verbos diferentes al ser o estar. Siempre van a ir antes porque esa estructura se maneja igual en español. En español yo también utilizo los adverbios de frecuencia antes del verbo. Yo digo, en español, yo nunca estudio en la casa, yo siempre me levanto temprano, yo rara vez desayuno, yo de vez en cuando duermo en las tardes. Siempre utilizo los adverbios antes de los verbos en español. Lo mismo va a pasar en inglés. Pero caso contrario con el verbo to be, el verbo to be debe tener los adverbios después, right? Después, por ejemplo, she is always late.
Ella está siempre tarde para sus clases. El adverbio va después del verbo to be. Good. En las preguntas es más fácil la organización, porque siempre el adverbio de frecuencia debe ponerse después del sujeto que aparece en la pregunta. No importa si estoy hablando de verbos diferentes al verbo to be o el verbo to be. ¿Por qué? Porque resulta que en la estructura de las preguntas el verbo to be es auxiliar y por lo tanto él debe ir de primerito, ¿sí? Y los demás verbos pues siempre van al final en la pregunta. ¿Ven? Entonces el adverbio de frecuencia siempre, siempre, siempre va a ir después del sujeto. No importa si el verbo to be está al principio, al final o donde esté. Siempre van a ir los adverbios de frecuencia en las preguntas inmediatamente después del sujeto de la pregunta. Entonces un ejemplo aquí, les voy a escribir. How often... No, pero esa no nos sirve porque estoy preguntando la frecuencia. Do you always study? ¿Tú siempre estudias? O are you always late? ¿Tú siempre llegas tarde? Fíjense que el always siempre va a ir inmediatamente después del pronombre. Sharik, dile a Jericho que pues trate de mirar, de pronto es el internet de él le había comentado que el internet estaba malito, que trate de intentar, sino que no se preocupe, que siempre van a tener la grabación de la clase, ¿vale? Que trate de intentar, que trate de reiniciar el computador, reiniciar el internet y se conecte. Coméntame, Sharik. Yo tomo lista antes, durante y después. ¿Por qué? Porque siempre están que conectándose, que desconectándose, que el internet entra, que el internet no entra, entonces no pasa nada. ¿Listo? Juan Clavijo, la segunda, ¿Are you always late? La que escribí o la de la pregunta. De aquí el ejemplo. La que escribí, ¿Are you always late? Siempre estás tú siempre tarde. Lo que pasa es que en inglés, chicos, cuando hablamos de llegar tarde o llegar temprano a algún lugar, se usa con el verbo to be, porque es estar temprano o estar tarde en algún lugar. ¿Are you always early? ¿Llegaste temprano a clase? O ¿Are you always late? ¿Siempre llegas tarde a la clase? Good. Entonces, ese es el significado del are y el late. Good. Now, ¿por qué no podemos un intentation, por favor? Vamos a sacar del... Juan Esteban fue sacado del grupo. ¿Por qué no podemos usar las adverbs of frequency in negative sentences? Pay attention on something really important. Never use negative adverbs in negative sentences. Nunca usemos adverbios negativos en oraciones negativas. ¿Por qué creen? Miren aquí cuando están diciendo they don't hardly ever go to the library. Ellos no rara vez van a la biblioteca. ¿Qué querrán decir ahí? O cuando digo él no llega nunca tarde. Él no llega nunca tarde. ¿Qué quieren decir? ¿O qué podría entender la gente con ese tipo de oración? Pues lo contrario, porque igual que en las matemáticas, menos por menos da más, estoy negando dos veces, estoy diciendo sí. ¿Sí? Entonces si ustedes dicen, yo no nunca engaño a mi novia, a mi novio, están diciendo que sí lo hacen. Entonces, devolviéndonos aquí, estas nunca las vayan a utilizar en oraciones negativas porque ellos ya son negativos, ellos ya están expresando una negación, entonces nunca van a usarla en oración negativa. Y ahora, ¿por qué las de arriba es preferible que no las usen en oraciones negativas? Porque le vamos a quitar frecuencia a ese adverbio positivo, ¿sí? Si yo llego a escribir, ejemplo, he is not always early to class,
Si yo en esa oración, pues la gente me va a entender. Él no siempre llega temprano a las clases. Ya estoy diciendo que no lo hace siempre, que no lo hace con esa frecuencia de llegar temprano a las clases. No es el 100%, es un 80, es un 90, es un 70, ¿sí? Entonces las oraciones pueden ser negativas y se pueden utilizar estos adverbios de frecuencia, pero le voy a quitar frecuencia a ese adverbo que voy a utilizar con el negativo. Y estas de aquí abajo nunca se pueden utilizar en negativo porque estaría negando dos veces y estaría dando a entender un concepto contrario, right? Entonces, prestémosle mucha atención a eso, que estas nunca las vayan a usar en negativo y estas si las van a usar en negativo es porque le van a romper la frecuencia a ese adverbio. Que yo puedo decir, I don't usually smoke. Yo no fumo usualmente. Eso quiere decir que pues rara vez lo hago, ¿verdad? I don't usually. Yo no usualmente hago tal cosa. Rara vez lo hago. Entonces se puede, suena raro, pero la gente entiende el tema. Mientras que si digo I don't never smoke, la gente va a quedar, bueno, ¿fuma o no fuma? Porque me está diciendo yo no nunca fumo. Good. Entonces, pay attention on those two elements. Now, moving on, we need to remember that we have different different adverbs que van a tener el mismo significado, son solo sinónimos y pues indican una frecuencia similar, right? Like normally, generally, often con frequently, hardly ever con rarely. Bueno, como tal, no es que sea exactamente ese porcentaje, pero me está indicando una frecuencia. Por ello, estos adverbios son adverbios de frecuencia indefinidos, porque no me explican exactamente una frecuencia como tal. Good. Now we're going to have the definite adverbs of frequency. ¿Sí? Estos adverbios que vamos a ver a continuación sí nos expresan una frecuencia más alta, perdón, una frecuencia más exacta, ¿sí? Y estos adverbios sí me van a indicar exactamente las veces en las que yo hago algo. Once, twice, three times, four times, etc. Ellos me están indicando una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la cantidad de veces. Fíjense en la palabrita once, se pronuncia once, y significa una vez. Entonces, como ya la palabrita solita tiene el significado de esas dos palabras, nunca me vayan a escribir once time. Once time nunca se va a usar, ni twice time. ¿Por qué no se puede escribir once time ni twice time? Porque es que ya la palabrita tiene el significado de vez dentro. Entonces, once significa una vez, twice, dos veces. A partir del número 3 en adelante, las veces que quiera decir, digo el número y la palabrita times. En esta ocasión, la palabrita times no va a significar hora ni tiempos, sino veces. 4 veces, 5 veces, 6 veces, etc. To make it much more specific, para hacerlo mucho más específico, esta frecuencia puedo acompañarlo de periodos de tiempo. Y ese periodo de tiempo va a ir siempre en singular, porque la cantidad de veces la está indicando este adverbio, no esta palabra, porque pasa igual en español. En Spanish I said, yo desayuno 3 veces al día. Y esta expresión es la que representa esa palabra al día, right? A day. Una vez al día, dos veces a la semana, tres veces al mes, cuatro veces al año. Sí, ya habíamos visto que la palabra a significa uno o una, pero en esta ocasión va a significar al. Solo en esta ocasión significa al. Una vez al día, una vez a la semana, dos veces a la semana, cuatro veces al año. Good? Is it clear?
¿Sí entendimos esta partecita? Ok. Now, all of these, todas estas palabras también se pueden reemplazar por el periodo de tiempo terminado en en LY. Pero fíjense que cuando vaya a utilizar yo este grupo de palabras, no voy a utilizar la palabrita a, porque resulta que todas las palabras que terminan en LY en español traducen mente. Entonces, no voy a decir una vez al diariamente, ¿cierto? Solamente digo una vez diariamente, daily, semanalmente, weekly, mensualmente, monthly, anualmente, annually, good, o yearly. Yearly es otra forma de decir anualmente. Sí, ya se las escribo acá. Yearly, yearly, al año o anualmente. Good. So, those are one way. La otra forma es explicar que esa frecuencia la hago todos los días o cada tantos días. Y ahí es donde aparece la palabra every. Every significa todos. Every solita significa todos. Si yo la pongo al lado de estas, estoy diciendo todos los días, todas las semanas, todos los meses. Pero, ojo chicos, si yo meto en la mitad un numerito, es decir, en la mitad entre every y un periodo de tiempo, pongo un numerito, ya no va a significar todos, va a significar cada, cada mes, cada año, cada 2 días, cada 3 semanas, cada 4 meses. Si entendimos acá esto, importantísimo que lo tengan clarito. Si yo utilizo esta palabra así junta, estoy diciendo todos los días, pero si yo le meto un número en la mitad, estoy diciendo cada 2 días. Good. E igual manera son adverbios de frecuencia definidos porque me están explicando que cada 2 días es que yo hago esa acción. I study English every 3 days. Cada 3 días estudio inglés. Right? So those are the adverbs of frequency that we call definite adverbs of frequency. Good. Otra diferencia en la escritura de estos adverbios respecto a los anteriores es que todos estos adverbios van a ir antes o después de la oración. A diferencia de los que acabamos de ver, que de los que vimos de los adverbios de frecuencia indefinidos. Porque los adverbios de frecuencia indefinidos debían ir antes o después del verbo. Entonces acuérdense de esa reglita. Indefinite, definite adverbs. Before, verbo qué, antes de qué verbo y después de qué verbo. ¿Quién me dice? Sharik, no. Wednesday, daily, no. Acuérdate que expliqué que o uso esta expresión o uso esta expresión. Porque si no estarías diciendo una vez diariamente. Y pues ya sería muy redundante. Una vez al día, ya estás diciendo, una vez al día, ya esa expresión me está diciendo que es diario. Una vez al día es diariamente. Entonces no utilices day y daily juntos. O usan estas o usan estas. Bien. Ahora volviendo a la posición de los adverbios, los indefinidos se usan antes de todos los verbos diferentes al verbo to be y con el verbo to be después del verbo to be.
Y los adverbios definidos van a ser antes o después de la oración. Es decir, de toda la oración completa. No lo vamos a meter en medio de la oración. Good. Antes o después de la oración. Entonces, ejemplo. Every day I wake up at 7. Todos los días me levanto a las 7. O yo puedo decir, yo me levanto a las 7 todos los días. ¿Sí? Va antes o después, pero nunca en la mitad, como pasa con los otros adverbios que vimos. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Antes de avanzar, quiero que me escriban una oración comentándome las veces en que ustedes hacen algo. Una con adverbios indefinidos y la otra con adverbios definidos, que son los que están viendo en la pantalla, para ver si entendimos el uso del adverbio dentro de la oración. ¿Listo? Cada uno regáleme así un ejemplo como yo lo escribí. Uno con un adverbio definido y la otra con un adverbio indefinido. Recuerden que estos que están en la pantalla se pueden y se deben usar antes o después de la oración. Y los que estudiamos anteriormente, antes de los verbos y después del verbo to be. I never smoke. Con un adverbio indefinido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Once a month, I hardly ever do exercise. Muy bien. My mom usually prepare the breakfast. Bien. Once a month, I go to the doctor. Perfecto, Juan. Solo una cosita, chicos. Acostumbremos a escribir la I en mayúscula. A mí se me fue ahorita al contrario. Pero esa I del pronombre yo siempre va a ir en mayúscula porque va a ser un error que se les va a convertir en un dolor de cabeza en los parciales o en las actividades de Canvas, porque Canvas sí revisa mayúsculas y puntos y todo eso. Y en inglés es muy importante. Good, very good. Perfect, perfect guide. Hemos avanzado bastante. Vamos a realizar ahora la actividad de práctica, que es la realización de la guía que tenemos que hacer en Canvas. Entonces ya les voy a mostrar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y vamos a realizarla a la par todos para que hagamos de esa actividad, de esa tarea, que es la tarea de la semana y ya nos queden claritos los temas. ¿Listo? So, ¿ya están viendo la pantalla de Canvas? Sí, la que va hasta el sábado vamos a realizarla en este momento. Good. Entonces, aquí en módulos, let's go, y así vamos a hacerlo todas las semanas. Vamos a la parte de abajo, Graded Activities, Activity 1. Este es el material que se va a encontrar dentro del mismo lugar donde está la tarea, entonces no se preocupen por descargarlo, que aquí dentro del mismo documento explicativo está el material. Ustedes lo descargan dándole clic allí, entonces háganlo, descarguen ese documento y vamos a trabajar. So, it says,
Answer the activities from Material Activity 1 during vacation. Responda a las actividades del material during vacation. Y escaneen ese material. Debe ser hecho a mano, fácil de leer. Si el mensaje no es claro, su nota es 0. Esas son las instrucciones, ¿sí? Pero vamos a trabajarlo desde acá mismo del computador. Entonces descarguen el material, lo convierten a Word y vamos a trabajarlo. Bien, mientras yo les voy a compartir aquí mismo la imagen y vamos a trabajarla al mismo tiempo que vamos viendo la clase. Es download y voy a descargarlo yo. Get vacation. And I'm going to show you here. Now there you go. George and Lucy's dream vacation. What you going to do, people? You're going to go down to the activities and first pay attention to this first activity. Look up the meaning of the words you have in bold and write them down. Esa es la primera actividad. Look up the meaning of the words you have in bold. ¿Qué significa bold? In bold. What's the meaning of this? In bold. Tell me. Who tells me? Look at the meanings you have in bold. Negrilla, correcto. And write them down. So what you're going to do first, we're going to do a scanning. Vamos a hacer actividades de comprensión de lectura. La primera se llama scanning. Scanning es cuando yo veo palabras clave y le busco sus significados. Entonces, ¿qué van a hacer? De acuerdo al contexto que están viendo, George and Lucy Dream Vacation, van a buscar el significado de estas palabras que les tengo allí, ya resaltadas en negrilla y con resaltador además. Y abajo en ese cuadro van a escribir la palabra y su significado. Ojo que es con contexto, right? Entonces mucha atención sobre todo con esta señorita que es jerk chicken y con el aquí, porque estas dos palabras son del contexto del lugar. Están hablando de Jamaica, entonces estas palabras son de allá. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al contexto de Jamaica, me van a encontrar what is the meaning of. No vamos a leer, solamente primero vamos a buscar el significado. So let's give up 5 minutes, vamos a darnos 5 minutos para buscar esos significados y encontrar las respuestas para ubicarlas en este primer espacio. So let's go for it. Let's go for it. 5 minutes. 5 minuticos para buscar esas palabras. Mientras voy a pasar la asistencia que tomé actual donde estaban los 32 que estaban conectados. De igual manera vamos mirando quiénes más estaban por si se alcanzaron a desconectar para pasar bien la asistencia, ¿vale? Let's start having a look on the words and we're going to have a look to everybody's words para que todos escriban allí sus respuestas. Good. So what is the meaning of summer? Excellent. Now together. Juntos. Very good. Parishes. Parroquias, but in this case, en esta situación, we talk about districts, ¿sí? También significa distritos. Entonces serían con solo 14 distritos y pues en cada distrito debe haber su parroquia. Good. En este caso, distritos, right? Dishes. Platos, but wow.
I want you to make emphasis between dish and plate and meal. Tenemos esas tres palabritas que en inglés significan platos, pero vamos a mirar la diferencia entre ellos, ¿sí? Dish se refiere al plato como tal, como cuando yo lo llamo con su nombre propio. Por ejemplo, bandeja paisa dish, plato bandeja paisa. Dish también se refiere a la vajilla. Plate es plato, el plato en físico como tal, la vajilla sola. Y meal es plato, pero cuando hablo del alimento, ahí está su alimento. Good, so that's the difference among those words. Now, huge, what's the meaning of huge? ¿Qué significa huge? Grande, no, enorme. Huge ya representa enorme. Grande es big, huge es más que big. Al igual que pretty es bonita y más que bonita es beautiful, right? Perform, what's the meaning of perform? Well, en este caso perform es un verbo, ¿sí? Entonces no va a ser presentación ni realizan, es actúan. Actúan o se presentan allí. Por eso cuando hablamos de sus performances, de sus presentaciones, entonces esa presentación es de actuación, de poner en escena algo, ¿sí? Por eso esta palabrita se usa generalmente cuando vamos a hablar de artes escénicas. Entonces aquí en este ejemplo es Benny and Ethan usually perform, usualmente actúan o se presentan allí. Now, aquí, ¿quién encontró la palabra aquí? En este caso, aquí es una fruta especial de Jamaica, right? Es una fruta que se parece como al chontaduro. Es, es peligroso el consumo de esta fruta si no se sabe consumir, porque si es de un cierto color es venenosa, como ciertas partes de la fruta también son venenosas. Es un plato, es una fruta jamaiquina que está prohibida para los turistas si no se sabe consumir o si no la compra en un lugar donde se la sirva. Right? Si van a Jamaica para que tengan pendiente eso. Saltfish. What is saltfish? Pescado seco, pescado salado, correcto, igual como el que manejamos acá en Colombia. Jerk chicken. Vamos a la palabrita que tiene dos palabras juntas y que en ese contexto tiene un significado diferente. Comida que comprenden carne con toque picante, sí, muy bien, llegaste al punto, María Camila, pero hablamos entonces de pollo, pollo picante, jerk chicken. No, porque les dije que prestáramos atención a los contextos, porque acuérdense que en inglés traducir literalmente puede llevar a confundir a la gente. Entonces, jerk, la palabra jerk, los que hicieron The Big Bang Theory, el video, se pudieron dar cuenta que jerk significa idiota o tarado o imbécil. Entonces no podríamos definir aquí como el pollo tarado o el pollo imbécil, ¿cierto? Jerk chicken en este contexto es picante o pollo borracho. Good. Por las otras palabras que vienen a continuación. Pues, ¿qué es spicy? What's the meaning of spicy? Picante. ¿Y qué es spice? Sin la Y. Especias. Very good. Entonces, ojo, miren, muy importante en inglés la escritura. Spicy, picante. Spice no es picante, no es picor, son especias. Right? Los sazones que utilizamos. Now, gather, la última palabra, gather.
What's the meaning of gather? Come on, to the radio on. Van buscando la canción que van a cantar, no van buscando esa canción o la pareja con la cual van a cantar, que recuerden ese es el último de los proyectos. Gather, reunirse, agruparse. Very good. Now, people, we're going to answer the following questions. Vamos a leer las preguntas, se las voy a explicar y ustedes van, se dirigen al texto y las resuelven y con ello ya tenemos hecha la actividad. Now, first question. Why do you think, miren el amplio, what do you think Lucy prefers jerk chicken than a kid and saltfish? Que me preguntan, ¿por qué crees que Lucy prefiere el jerk chicken en vez del aquí y el saltfish? Second question, why tourists like to go on vacation in Jamaica? ¿Por qué los turistas les gusta ir a Jamaica? Entonces ya sabemos que la respuesta para un por qué son los motivos, ¿cierto? Now, three, why do you think George and Lucy's family always plan their vacation together? ¿Por qué creen que la familia de Lucy y George siempre planean sus vacaciones juntos? Number four, what other activities do you think tourists can do in Jamaica? Aquí, ojo chicos, que estas dos últimas preguntas quieren saber su opinión. Entonces, estas respuestas no las van a sacar del texto porque están preguntándole, what do you think? ¿Qué opina o qué piensa usted que pueden hacer como actividades aparte de las que ya nombraron allí? Ojo que acá me van a escribir ustedes tres actividades. Y en la última pregunta, what do you think George and Lucy's family could do to enhance their vacations? ¿Qué crees que la familia de George and Lucy pueden hacer para mejorar, para hacer unas vacaciones mucho más chéveres que las que acaban de tener? Good. So acá me van a escribir dos opiniones. Listo, en la número 4 van a escribir tres y en la 5 van a escribir dos opiniones. Alright? So, I'm going to read. Les voy a leer el texto para que vayan escuchando y para que vayan cogiendo pronunciación. Once I finish, una vez termine, acabamos con la lección y ustedes se ponen a responder sus preguntas, me las suben a Canvas y ya tienen su primera tarea hecha. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. George and Lucy's dream vacation. Lucy loves going on vacation. She sometimes goes in the summer when her school goes on holiday. George and Lucy are best friends. Their families always plan their vacation together. They go to Jamaica for vacation. Jamaica is a small island with only 14 parishes, but it is very beautiful. Each year, many tourists travel to Jamaica for vacation. They talk about the beautiful beaches, the reggae music, and the delicious dishes. During the summer, there are usually many fun events to participate in. Jamrock is Jamaica's independence celebration. This is on the 8th of August each year. It's usually a huge party held in Montego Bay. Popular reggae artists such as Damian Marley, Bernie Man, and Itana usually perform there. On the airplane from Colombia to Jamaica, George and Lucy sometimes talk about the different dishes they want to eat when they arrive in Jamaica. George loves to eat ackee and saltfish. That's Jamaica's national dish. Lucy likes ackee and saltfish, but she prefers the jerk chicken, which is marinated with a hot spicy mixture called Jamaican jerk spice. George, his dad and Lucy's dad always play soccer. Lucy and her mom sometimes play cards. They usually have a lot of fun. When it is lunchtime, they all gather to eat and talk about their last vacation. They laugh a lot
about the funny moments and also make plans for the next vacation. Good people. So, vayan allá a su guía, respondan esas 5 preguntas. Recuerden que la pregunta número 4 necesita 3 opiniones y la número 5 solo 2. Right? So we're going to finish for now. Vamos a terminar la sesión por hoy. Ya ahorita les creo la conferencia de la próxima semana. Recuerden que vamos a trabajar esta dinámica. Antes de la sesión, por favor, descargan los documentos para que los tengan a la mano. Vamos mirando los temas, me van preguntando, vamos aclarando dudas y vamos desarrollando las clases. ¿Ok? So, everything clear? Do you need any more questions? Do you have any more questions, doubts, dudas, preguntas? Todo excelente. Okay, people. So for now, I'm going to finish and we're going to have this moment. También dejo este tiempo como para que puedan desayunar, se puedan arreglar para su siguiente clase, que no les coja el tarde. Desarrollen la actividad, está muy sencillo. All wins, my God. Y for it the flies, recuerden que el día de hoy tengo tutorías en el horario de 10 a 12. Ustedes tienen el enlace allí, envían la solicitud al enlace, se conectan y podemos desarrollar las dudas que tengan. ¿Listo? Chicos, otra cosa, por favor, los videos, los que hacen falta, enviarme el video por WhatsApp preferiblemente para poder calificar hoy ya y tenerles listas sus notas para el día sábado. Bien, so see you then. Recuerden suscribirse al canal de YouTube para que vean las clases allí y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Goodbye.